Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Ha concluido el torneo de candidatos y como ya sabemos el nuevo retador de Magnus Carlsen por el título mundial será el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi. Pero digamos que en esta última ronda nos ha dejado un sabor un poco agridulce, ya que Nepo venía jugando de forma extraordinaria y al parecer en la ronda final se relajó de más y cayó derrotado estrepitosamente ante el gran maestro chino Ding Liren, quien hay que decirlo también tuvo una recuperación fantástica ganando las tres últimas rondas del torneo y pasando del último puesto al cuarto puesto, así que muy bien por el chino Ding Liren. Pero un poco mal por Nepo, ya que esperábamos que cerrara en gran forma este torneo de candidatos y nos demostrara que va a ser un duro oponente de Magnus Carlsen. Antes de ver esta partida fantástica donde Dean Liren derrota de manera muy convincente a Nepo, recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita. Esto es completamente gratis para ustedes, pero a mí me ayudarían muchísimo. Con piezas blancas, el gran maestro chino Ding Liren inicia la partida con la jugada de 4 y con piezas negras el nuevo retador por el título mundial Ian Nepomniachtchi responde con caballo F6, C4, G6 y F3. Aparentemente estamos ante una defensa india de rey, pero en ese momento Nepo se desvía un poco y juega E6. Esta jugada es poco común ya que al jugar G6 y E6 se debilitan un poco las casillas negras. Lo más común en este momento es seguir con D6 y por ejemplo tras G4, pues entonces ahora sí C5 buscando el cambio de damas tempranero, pero posiciones que normalmente llegan a la igualdad. Tras la jugada E6 de las negras, Ding Liren jugó E4 tomando el centro por supuesto, C5 de Nepomniachtchi y D5 fijando definitivamente el centro de peones. D6, alfil D3, alfil G7, caballo E2, E por D5, C por D5, caballo B D7, caballo S3, A6 y A4. Esta jugada es típica de las blancas para intentar frenar la expansión negra con B5. Caballo H5, jugada interesante aquí de Nepomniachtchi, que busca sobre todo liberar su alfil de casillas oscuras. Además, por supuesto, de tener la ruptura típica de las negras en la India de Rey, que es F5. Enroque de Ding Liren, alfil D4 jaque, rey H1, caballo E5, caballo E2 y dama H4, una jugada bastante fuerte en apariencia de Nepomniachtchi, ya que la dama parece muy potente en esta casilla, además de que ya se amenazan jugadas como caballo G3, por ejemplo. Caballo por D4, y aquí empiezan, digamos que los fuegos artificiales o el juego táctico en la partida. Con esta jugada se le permite a Nepo jugar caballo G3 jaque, pero el ruso primero juega caballo por D3. También era posible aquí, por ejemplo, C por D4, tras lo cual rey G1 evitando caballo G3 y en Rocky daría un juego bastante complicado. En vez de eso, luego de caballo D3, las blancas jugaron dama por D3, permitiendo caballo G3 jaque. Aparentemente las negras van a ganar una calidad, pero veremos que al final el caballo negro va a quedar atrapado. Rey G1, caballo por F1 y caballo C2. Ding Liren puede quitar este caballo de la amenaza del peón y no debe temer a jugadas como dama por H2. Aquí de hecho Nepomniachtchi juega caballo por H2. Fíjense que si por ejemplo dama por H2 jaque no es tan temible porque simplemente la blanca juegan rey por F1, ya tienen dos piezas por la torre y tras dama H1 rey F2 y pronto las negras se van a quedar sin jaques y ya están en desventaja material. Por eso tras caballo por H2 de Nepomniachtchi, Ding Liren juega dama E3, poco a poco se va acorralando ese caballo que ya no puede salir y enroque de Nepo. Esta jugada digamos que es el error decisivo en la partida porque de aquí en adelante Ding Liren no va a perdonar y va a rematar de manera fantástica. Había que intentar aquí la jugada G5, jugada que parece un poco extraña pero tiene una idea muy buena.
Fíjense que si las blancas se decidieran por dama por G5, entonces simplemente las negras obtendrían una gran ventaja porque juegan caballo por F3 jaque, y si G por F3, dama por G5 jaque, alfil por G5, y ahora torre G8, la jugada intermedia donde las negras van a recuperar esa pieza y se quedarían con una calidad de ventaja, posiblemente ganando la partida. Pero en lugar de eso, el jugador ruso juega enroque y permite ahora sí dama G5, pero fíjense que al final no va a haber ninguna clavada y el caballo sigue atrapado. Caballo por F3 de Nepomniachtchi, última jugada de ese caballo que está perdido. G por F3, dama H3, alfil F4, dama por F3 y caballo de 2. Fíjense que las blancas se quedan con 2 piezas por la torre, aunque las negras tienen algunos peones, pero en esta posición son más fuertes las piezas incluso que esos peones, porque la mayoría de los peones negros están débiles. Fíjense el de D6 que ya está atacado por el alfil. F6 de Nepomniachtchi. Otra jugada, por ejemplo, como dama D3, simplemente sería respondida por las blancas con dama F6, incluso teniendo unas redes de mate muy peligrosas con alfil H6. Por eso Nepo decide jugar F6 y meterse en el final cambiando las damas. Dama por G6 jaque, Ding Liren recupera uno de los peones que tiene de menos. H por G6 y caballo por F3. Ahora las blancas tienen 2 piezas por la torre y solo 2 peones que compensan esa desventaja para las negras. Pero nuevamente el peón de D6 se encuentra débil. Alfil G4, caballo D2, alfil E2, rey F2, alfil D3, caballo E1. Fíjense que se sigue amenazando ese alfil de casilla blanca ganando tiempo. Y tras C4, alfil por D6. Ahora solo un peón tienen las negras en compensación por las 2 piezas contra la torre. Es decir, aquí sí ya las blancas tienen una ventaja clara, porque además de las 2 piezas también tienen este peón de D que está libre y va a crear muchísimos problemas a las negras. Torre FE8, caballo por D3, C por D3, alfil C7, rey F7, torre A3, torre AC8 y D6. Ahora ese alfil no se puede capturar porque simplemente está defendido por el peón. Rey E6, torre por D3, rey D7 y caballo C4. Aquí Nepo ya está completamente perdido y solo jugará, hará algunas jugadas más para no abandonar tan rápido. Torre por C7. Y ahora caballo B6 jaque. Esta jugada incluso es más fuerte que capturar la torre inmediatamente. Fíjense que tras la jugada D por C7, que por cierto también es ganadora, las negras jugarían rey por C7 y tras rey F3. Sí, las blancas deben ganar, aunque las negras tienen por allí un peoncito libre en la columna G. Pero tras la jugada caballo B6, simplemente las negras están completamente perdidas, ya que tras rey C6, D por C7, rey por C7, vendría caballo D5 jaque doble y caería el peón de F6. Y ahora sí es verdad que las blancas se quedaron con una pieza completa de ventaja. Realmente una partida un poco floja por parte de Nepomniachtchi, donde simplemente Ding Liren le ganó en la táctica. Digamos que fue mejor en los cálculos y logró sacar esa ventaja de 2 piezas contra la torre. Una pena que Nepo se haya despedido de esta forma del candidato, pero bueno, igual ya es el que va a retar a Magnus Carlsen a finales de este año y esperamos que se prepare muy bien para que este match sea realmente emocionante. No me queda más que decirles que si les gustó el video, por supuesto pueden apoyarme dándole un buen like. Esto realmente me ayudaría muchísimo, aunque no lo crean, y además dejando su comentario. Díganme qué creen, ¿será que Nepo le va a hacer una buena pelea a Magnus Carlsen o Magnus lo derrotará de manera muy fácil? Me gustaría saber su opinión acerca de este match que tendremos a finales de año. Además recuerden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que estén atentos a los próximos videos que estaremos subiendo al canal.
Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.